25 minutos, reanudamos la audiencia, causa rol interno tribunal 125 del año 2019, para efecto del registro de audio, el tribunal en su conformación original, las magistradas Doris Molina como integrante, la magistrada Macarena Figueroa como redactora y quien habla Ingrid Droguet como jueza presidenta. Pidiendo la excusa a los intervinientes, informados ya en su oportunidad del retraso que se produjo en el traslado por parte de Gendarmería de Chile el acusado, damos directamente inicio a la etapa de alegatos de clausura, previa individualización. Señor fiscal, buen día. Buenos días, magistrada. Fiscal Andrés Pastoriza de la Fuente. Y comparece la fiscal Marcela Dasme Flores. Magistrado, buenos días. Por querellante particular Juan Pablo López y me acompaña previa delegación de poder que se efectuó por sistema el abogado Diego González Gajardo. A ver, entiendo que su delegación no está proveída porque según la información que recibimos es que no venía suscrita por el abogado a quien usted le está delegando poder. Él está presente ahora en la sala, veo, no sé si tiene su cédula de identidad disponible para el tribunal. En todo caso, le hago presente a sí mismo que las delegaciones deben presentarse previamente ante ministro de fe. Él igualmente ha informado a este estrado de que ninguno de los comparecientes tiene suspensiones, razón por la cual, si es que me exhibe su cédula, estaría en condiciones de proveerlo en este acto. Buenos días. Ya, tengo a la vista cédula de identidad suscrita por el compareciente, se provee téngase presente. Por el Ministerio del Interior, buenos días. Buenos días, magistradas, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogada Sofía Hamilton. La defensa, comparecen, buenos días. Gracias, magistrado, buenos días. Felipe Moraga Marinovich por la defensa. Muy buenos días, su señoría. Por también la defensa comparece Irka Contreras Murillo. Buenos días, su señoría. Rodrigo Hermosilla González por la defensa. El acusado, señor, su nombre completo, buenos días. Buen día, señoría. Mi nombre es Hugo La Rosa. Ya. Entonces damos inicio directamente a la etapa de alegatos de clausura. Señor o señora fiscal, tienen la palabra. Ya me anticiparon a esta jueza presidenta el tiempo de extensión. Sí les voy a pedir que se traten de ajustar al tiempo. Se los voy a informar cuando estén por concluir lo que han solicitado. Y que hablen cercano al micrófono para que no se pierda el audio. Puede comenzar. Gracias, su señoría. Al inicio de este juicio oral, le señalamos que los hechos que conocería el tribunal en este juicio y su contexto, incluso dentro del ámbito de los delitos sexuales, nos enfrentarían a una realidad que creíamos superada en nuestra sociedad. Cumpliendo con la aseveración que hiciéramos en el alegato de apertura hace casi un mes, creemos que con la prueba que ha rendido el Ministerio Público se ha acreditado más allá de toda duda razonable tanto los hechos contenidos en la acusación como la participación culpable del acusado Hugo La Rosa. Los hechos acreditados a nuestro juicio pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, ubicación temporal, lugar de comisión y reiteración en el tiempo de los hechos. Segundo, el acusado se prevalía de su situación de dueño y jefe de la empresa. Tercero, el imputado efectúa actos de humillación y violencia sistemática en contra de la víctima con el objeto de doblegar su voluntad. Cuarto, uso de fuerza o intimidación para someter a la víctima. Quinto, los actos denigrantes llegaron a la violencia sexual. Sexto, introducción de objetos en el ano de la víctima. Y séptimo, la incapacidad de la víctima de oponerse. En relación al primer punto, esto es la ubicación temporal, lugar de comisión y reiteración en el tiempo, en los videos que pudimos ver en este juicio se aprecia que los actos degradantes, agresiones físicas y sexuales se producen en diversas dependencias de la empresa Don Hugo Sociedad Anónima, ubicadas en un principio en los Fresnos 500 entre los años 2012 y 2013 y en los Fresnos 700 entre los años 2013 y 2015. Tanto en lugares interiores como son las bodegas, oficinas o incluso en el interior de la carrocería de un camión, como en lugares exteriores, como es el camino que comunica el galpón de la empresa con las otras instalaciones de dicho complejo. Y en ello pudimos ver que tanto la víctima como el acusado tienen diversas vestimentas y que ellas dan cuenta que no se trata de eventos únicos y que ellos ocurren incluso en distintas épocas del año, ya sea en invierno o en verano. Estos hechos se prolongan hasta el año 2015,
dependencias de Don Hugo en Los Fresnos 700. Así lo señaló la víctima cuando señaló que la última vez, en el año 2015, antes de irse, al final eran ataques solamente en la bodega porque las instalaciones habían cambiado y no habían oficinas privadas. Una suerte para él, indicó. Eran ataques del mismo estilo. Le agarraba el pene, el ano y le hacía las famosas combinaditas. En cuanto a la frecuencia de los hechos, la víctima señaló que ocurrían aproximadamente 2 o 3 veces a la semana. Punto número 2. El acusado se prevalía de su situación de dueño de la empresa. La víctima de estos hechos tiene estudios de logística en la Universidad de Santiago. Trabajó por más de 20 años en la empresa SCU en esa área. E incluso en este juicio manifestó y demostró tener conocimientos en el área. Sin embargo, el imputado, como una estrategia de victimización, procedió a confundirlo, dando instrucciones erráticas frente a situaciones similares, a sobreexplotarlo con largas jornadas laborales que comenzaban cerca de las 7:30, 8 de la mañana y terminaban habitualmente a las 21 o 22 horas, de acuerdo a lo que él señala. Con una práctica que el acusado señaló haber conocido en la Policía Federal Argentina como las clavadas, que en definitiva consistía en una extensión mucho más allá de la jornada habitual de trabajo hasta la madrugada. Y sin importar a la hora que terminara su jornada, la víctima al día siguiente debía regresar al mismo horario. Esto es señalado tanto por la víctima, su cónyuge y el testigo Sergio Sedano. Particularmente sobre este punto, la perito del CABAS, doña Gabriela Muñoz, nos señaló que logró identificar en el relato de la víctima y la dinámica de estos hechos, que se fue haciendo patente, 2 estrategias de victimización desde el punto de vista psicológico. El primero, el abuso de poder. Y esto tiene que ver con la asimetría que existía entre el acusado y la víctima. La víctima está sujeta a las instrucciones de su jefe, sobre todo por la situación económica que pasaba y que estaba en conocimiento del acusado, de acuerdo a lo declarado por él mismo en este juicio oral. Segunda estrategia de victimización, el aprovechamiento de la situación precaria contractual en los primeros 6 meses en la empresa. Ya que si bien lo habitual en la empresa Don Hugo hubiese sido un periodo de prueba de 3 meses, al afectado se le extendió al doble. Esta situación era utilizada por el acusado cuando la víctima trataba de oponer resistencia, señalándole que de esta forma no me sirves, lo tengo que hablar con el directorio, no sé si te voy a extender el contrato porque no me convences, y si no te gusta, agarra tus cosas y te vas. Tercero, el imputado efectúa actos de humillación y violencia sistemática en contra de la víctima con el objeto de doblegar su voluntad. Diversa prueba se rindió para acreditar este punto. En primer lugar, la víctima fue clara en señalar que se incorpora a la empresa y es sometida a un proceso de inducción por parte del mismo acusado, donde constantemente se le felicitaba por la correcta ejecución de sus funciones y, sin embargo, si había algún error de su parte, era insultado por el acusado, para posteriormente dar curso a una escalada de agresiones. Según sus propias palabras, que en un principio fue maquillado con unas especies de llaves de artes marciales, y también señaló, como para psicosearme, en sus propias palabras, tenía que portarme bien si quería quedar contratado. Bajo este pretexto, muchas veces a modo de castigo por alguna deficiencia en su opinión, el imputado le propinó a la víctima golpes de puño, patadas, correazos, le arrojó un saco de arroz de 50 kilos. La víctima señaló en su declaración que en una ocasión el acusado lo intentó besar, languetearle y lamerle la boca. Y como giró la cara y la boca, ésta le agarró la oreja derecha y se la mordió fuertemente. Dicha mordedura, después de cicatrizar, dejó como secuela una especie de dureza en la oreja, lo que fue corroborado por el doctor Andrés Rosmanich en el examen corporal efectuado a la víctima el 31 de julio de 2017, cuando éste acude al servicio médico legal con el objeto de efectuar el informe sexológico, que da cuenta del hallazgo de un engrosamiento del pabellón auricular derecho.
Esta información fue incorporada a este juicio a través de la declaración del perito Claudio Pérez, quien señaló que aquello se debía a una mordida del acusado. Todo esto fue creciendo en frecuencia e intensidad, tanto es así que después procedía a amarrar a la víctima con un film plástico o con cintas de embalaje, a vista y paciencia de todos los trabajadores. De acuerdo a lo declarado por la víctima y el testigo Sergio Sedán en el juicio, el acusado comenzó a solicitar y a pedir que lo grabaran para poder exhibirlo a sus amigos o cuando él viajaba a Argentina. La víctima recuerda con particular dolor la humillación que sintió en un evento de la empresa, un evento que él definió como de etiqueta, en la que habían invitados internacionales. Y al momento en que se sube al escenario llamado por don Hugo, es reconocido por estos invitados internacionales de Argentina, quienes exclamaron: "Este es el que chilla como una puta". Este hecho no solamente fue relatado en la audiencia de juicio oral por la víctima, sino que también se lo dijo al psicólogo tratante don Rodrigo Soto, como consta en su informe, y también a la perito del CABAS. Pues bien, cabe preguntarse si, como don Hugo dice, jamás recibió estos videos, ¿cómo este evento tan traumático pudo haber ocurrido? ¿Cómo es posible que sus amigos de Argentina hayan reconocido a la víctima en este evento social? Este antecedente de las grabaciones es corroborado con la exhibición en este juicio de 28 videos, que en relación a las agresiones y humillaciones podemos destacar particularmente el video denominado o signado con el 010014, que da cuenta del incidente que pudimos denominar tacho de la basura, donde el acusado arroja a la víctima dentro de un contenedor de basura, lo traslada por distintos sectores en un contexto claramente de burla. Se oye que hay más gente que se burlan de la víctima. Se oye que el imputado pide que traigan cosas sucias. Y también se puede oír claramente que la víctima que en un momento el acusado abre la tapa del contenedor y pide a alguno de los espectadores que saque una foto para la prensa. Se oye también que la víctima se queja de estar mareado y su empleador, en vez de parar, comienza a girar el tacho de la basura en sí mismo, en 360 grados, para marearlo aún más. Punto número 4. Uso de la fuerza o la intimidación para someter a la víctima. El uso de la fuerza en los delitos sexuales debe ser entendido como la violencia material ejercida sobre el cuerpo de la víctima con el objeto de vencer su voluntad. Pues bien, pudimos ver que en la inmensa mayoría de los videos, la víctima se encuentra inmovilizada por el mismo imputado, ya sea porque está arriba de él, porque lo está golpeando o le está aplicando las llaves que don Hugo dijo en este juicio que no sabía hacer, como lo pudimos ver en el video denominado 01013. También podemos apreciar en el relato del afectado y en los propios videos las amenazas que profiere el imputado y su evolución o crecimiento. En un principio parte exigiéndole que no se mueva o que no emita sonido, porque si no será agredido más fuerte, y que culminan con el video que ya ocurre en calle en Los Fresnos 700, signado como el video IMG 0838, donde se ve al acusado agrediendo con golpes de pie y correazos a la víctima, y donde se le escucha claramente la amenaza: "No te voy a echar, yo te voy a matar". En cuanto al sometimiento de la víctima, se fue dando de manera progresiva. El acusado lo manipula psicológicamente en su calidad de jefe y dueño de la empresa. En primer lugar, con su situación laboral carente de estabilidad y también, como ya señalé, dándole estas instrucciones equívocas, que producen en la víctima una confusión y poco a poco producen que la misma víctima vaya perdiendo seguridad frente a las tareas del trabajo cotidiano, llegando al extremo de no contradecir al acusado en ninguna de sus instrucciones, aun cuando ellas fueran en contra de los criterios básicos de la logística que había aprendido en la universidad y en su desempeño laboral.
En esa medida, el imputado, a medida que va corriendo el cerco de los límites propios de la relación laboral entre jefe y empleado, y abusando de su posición jerárquica y de poder, logra la sumisión de la víctima, a la vista de quienes veían las agresiones físicas y sexuales, quienes señalaron en sus declaraciones que a don Hugo se le había escapado la situación de las manos, que las agresiones eran cada vez más fuertes, que lo que en principio parecían juegos ya no lo eran, que la víctima se veía humillada, triste y que lo veían llorar, y que no podía reaccionar frente a su agresor, quien manejaba técnicas de artes marciales y de defensa personal aprendidas en su época de miembro de la Policía Federal Argentina. Y aunque el imputado niegue este punto, ello es evidente, no solamente por lo que vimos en los videos, donde frecuentemente se le veía inmovilizando a la víctima, sino porque además, de acuerdo a las normas y las máximas de la experiencia, resulta inverosímil que una persona se haya formado en la Policía Federal Argentina por más de 20 años, incluso en el periodo de la dictadura, sin que se le hayan enseñado normas mínimas de protección personal, de defensa personal, y sin embargo se le haya enseñado a usar armas, como él señala. Se le enseñó lo más, pero no lo menos. Punto número 5. Los actos denigrantes llegaron a la violencia sexual. La víctima nos indicó cómo el imputado efectuaba fuertes tocaciones en su zona genital y anal, metiéndole los dedos por sobre el pantalón y recordando con especial dolor el incidente ocurrido después de su cumpleaños en diciembre de 2014, donde fue llamado a la oficina del dueño de la empresa y al llegar al lugar se encuentra con el círculo cercano a don Hugo, quienes proceden a desnudarlo, tomando el acusado un cinturón y lo hace correr por alrededor de la oficina, dándole correazos y después golpeándolo con la hebilla del cinturón. Escuchamos cómo nos dijo que de puro dolor en dicha oportunidad se había orinado, a lo que el acusado le respondió con patadas, señalándole, anda a bañarte, cochino de mierda. Los hechos descritos constituyen claramente actos de relevancia y significación sexual al tenor del artículo 366 ter del Código Penal. Y lo son porque, de acuerdo a lo señalado por la doctrina mayoritaria, desde un punto de vista objetivo, los actos ejecutados por el acusado son de aquellos que los seres humanos generalmente utilizan o realizan motivados por el instinto sexual. En ese sentido, el profesor Mario Garrido Montt señala que se entiende como acto de significación sexual aquel que resulta objetivamente adecuado para excitar el instinto sexual de una persona, dentro del medio social en el cual se desarrolla. Y son de relevancia porque precisamente vulneran la indemnidad sexual de la víctima, entendida en un sentido amplio, no solo como una garantía de no sufrir daños en dicha esfera, sino también en el sentido de no ser invadido en una esfera tan íntima y personal como es la sexualidad humana. El acusado y su defensa manifestaron que todas las acciones realizadas en contra de la víctima constituían bromas, calificando los eventos de jugarretas, payasadas, montajes para provocar la diversión, ya que, de acuerdo a lo que señaló don Hugo, en su empresa la diversión era constante. Y aquí cabe preguntarse, ¿la diversión de quién? La actitud manipuladora y dominante del acusado buscaba en el fondo normalizar su accionar frente a la víctima y además frente a sus propios trabajadores. Trató de hacer lo mismo al momento de prestar la declaración, indicando que esas bromas las vivió en la secundaria, en la escuela de cadetes e incluso acá en la cárcel, en un intento de normalizar sus acciones abusivas. Si se hubiese tratado de una evidente jugarreta de hombres adultos, en primer lugar, habría sido entendido de esa forma tanto por la víctima como por los espectadores de los supuestos juegos. Pero ello no es así. Escuchamos en estrados el testimonio de quienes presenciaron algunos de estos actos, incluso testigos de la defensa, como Ricardo González y Aliro Márquez, quienes señalaron haberle preguntado a la víctima si se sentía bien o si estaba de acuerdo con lo que le estaba pasando. Y si aquello era una jugarreta,
¿Por qué había que hacerle esa pregunta a la víctima? Doña Viviana Ríos, secretaria de toda la vida de don Hugo, manifestó haber escuchado qué pesada la broma que le hicieron a la víctima y haberle advertido, una cosa es que se rían contigo y otra cosa es que se rían de ti. Y la misma víctima nos dijo que reaccionaba con una risa porque era la única forma de congraciarse para que no pensaran que le afectara, como que todo esto era una broma. Pero en realidad, cada vez que le hacían ello, le partía el alma, porque lo denigraba, tanto que muchas veces buscó una salida y se quería matar. Lo que el imputado y su defensa intentan hacer creer al tribunal de que estas agresiones físicas y sexuales eran solo bromas y que por lo tanto la víctima consentía en las mismas, demuestra en primer lugar no entender el bien jurídico protegido por los delitos sexuales. Y además resulta completamente incompatible con el diagnóstico de estrés postraumático efectuado por 5 profesionales de la salud que examinaron a la víctima a lo largo de todos estos años. Todos de vasta trayectoria, quienes, además de la sintomatología que presentó durante y después de la estadía en la empresa. El psiquiatra Rodrigo Dresner nos señaló, entre otras cosas, que el trastorno de estrés postraumático se produce en víctimas, ya sea en casos de agresiones sexuales u otras no sexuales cuando son muy violentas o crónicas, y también se presenta en relación con personas que fueron objeto de violaciones de derechos humanos. El psicólogo Omar Gutiérrez señaló que para la víctima la experiencia vivida es indescriptible. ¿Y eso qué quiere decir? Que ni siquiera el lenguaje permite describir lo que él vivió, indicando que casos similares han sido estudiados en el servicio médico legal respecto de sobrevivientes de la dictadura militar, que han sido sometidos a torturas sistemáticas, o mujeres que han sido víctimas de violencia de género también en forma sistemática. Casos donde en el fondo hay una devastación de la persona. Punto número 6. La introducción de objetos en el ano de la víctima. Este señaló durante el juicio oral el momento en que el acusado, producto de que había derramado una bolsa de arroz, lo golpea, le hace una llave inclinándolo sobre un palet, bajándole el pantalón y su ropa interior, procediendo a tocarlo y así, con el ano inclinado, escribirle en las nalgas, «Eres mi puto», con un plumón de pizarra, que luego introdujo en su ano. Indica detalles vivenciales de cómo le dolió y que incluso sangró, que tuvo que ir al baño a lavarse y que después volvió a trabajar como si nada hubiera pasado, cuando en realidad se sentía podrido por dentro, hastiado, no quería seguir viviendo. Los dichos de la víctima sobre este punto han sido consistentes a lo largo del tiempo. Se le indicó al momento de develar los hechos al psicólogo Rodrigo Soto, quien antes de fallecer le declaró aquello al subcomisario Oscar Romero de la PDI y se refirió expresamente a este hecho. También lo aseveró en la Fiscalía al momento de efectuar la denuncia el 11 de mayo de 2017, durante la anamnesis, al momento de efectuarse el examen sexológico en el Servicio Médico Legal, a la perito del CABAS y a la periodista Carolina Alcayaga. Además, la víctima efectuó en este juicio una descripción del plumón en la declaración ante ustedes. Señaló que era un plumón de pizarra, de más o menos del grosor de un dedo, señaló no saber cuántos centímetros, incluso indicó un plumón que había en ese momento en el estrado de las magistradas, señalando que era un poco más delgado que el plumón que les había señalado a las magistradas, y por lo tanto pudo ser apreciado por sus propios sentidos. Y si bien no hubo un relato de la víctima en este juicio sobre un segundo evento, pudimos contar con la declaración del testigo Sergio Sedán, que presenció y grabó cuando el acusado procedió a introducir una especie de pistola de silicona denominada engrasadora en el ano de la víctima. Pudimos ver ese video donde se observa con claridad el momento en que el acusado tiene reducida a la víctima en el suelo
y le pide a un tercero que está en el lugar, que es precisamente Sergio Sedán, que le pase la engrasadora. Baja los pantalones de la víctima y procede a colocar la punta de dicho objeto en los glúteos de esta, hasta introducirlo en el ano, para luego introducirle aceite en la zona anal. Ahí podemos ver nuevamente una contradicción en la declaración del acusado, quien indicó que es Sergio Sedán que lo incita a engrasar a la víctima y que él no le pidió dicho objeto. La inexistencia del relato en este juicio de este evento, que sí se encuentra grabado, puede explicarse, como lo han señalado los peritos, que la víctima al salir de la empresa trató de continuar con su vida como si nada hubiese pasado, sin contarlo ni comentarlo con nadie. Como él mismo lo dijo en la sala, quería o iba a morir conmigo, operando en este caso la negación como un mecanismo de defensa ante la situación traumática vivida, como nos explicaron largamente los peritos Omar Gutiérrez y Jorge Sánchez. Lo cierto es que, tanto de los testimonios y los videos vistos, resulta evidente la fijación sexual que tenía el imputado con el ano de la víctima, lo que incluso quedó registrado en varios videos que fueron exhibidos al tribunal durante el juicio oral. Video 01001, donde se ve a la víctima sometida mientras el agresor introduce sus dedos por las nalgas a través del pantalón y lo golpea con un cinturón. Video 01002, que se inicia con la víctima amarrada con cinta de embalaje, el agresor de rodillas terminando de poner cinta y dándole una orden a quien graba a fin de que se aproxime a la zona genital de la víctima, la que toca por encima de la ropa, para posteriormente hace que la víctima se traslade hacia otro lugar y mientras se está trasladando le introduce sus dedos entre las nalgas a través del pantalón. Después le propina una patada y hace que la víctima se dirija hacia el fondo de una bodega, donde estando la víctima recostada con sus piernas levantadas, utiliza un elemento cilíndrico de gran volumen que ubica en la zona del ano y lo presiona fuertemente en contra de dicha zona. En el video 01008, el acusado está introduciendo sus dedos entre las nalgas a través del pantalón de la víctima. Y particularmente revelador es el video 01011, donde la víctima se encuentra parcialmente desnuda y el acusado está premunido de una linterna que ilumina hacia el ano de la víctima y exclama: "Está caqueado", pidiendo cámara y señala: vamos a ver si está caqueado. Con respecto a este último video, resulta palmario que la zona que está observando el imputado con la linterna era el ano de la víctima. De otra manera, no tendría ningún sentido su propia expresión de "está caqueado". Con ello, queda nuevamente en evidencia una contradicción o mentira del imputado en este juicio, quien al menos en 2 oportunidades señaló que no conocía el ano de la víctima. Todo lo anterior es concordante con los dichos de la víctima y perfectamente compatible con los resultados del informe sexológico y su ampliación, que señala que la persona examinada no presenta lesiones traumáticas visibles al examen genital y anal. ¿Y por qué estamos en condiciones de hacer esta aseveración? En primer lugar, porque el examen sexológico fue practicado a la víctima cuando habían transcurrido 2 años, 7 meses desde que había dejado la empresa. Y ello fue explicado por el perito Claudio Gutiérrez, que indicó que cuando existen pocas penetraciones en la zona anal, como en este caso, y se trata de un instrumento, un cuerpo extraño como un lápiz o un plumón, cuyo diámetro es inferior a un pene en erección, podría producirse daños o pequeñas lesiones en la zona perianal, o sea, pequeñas fisuras, salvo que el objeto sea introducido en profundidad, donde pueden incluso producirse lesiones en el recto. Pero cuando se trata de la empuñadura de un lápiz, queda una pequeña extensión que puede introducirse en la zona anal, sin producir daño. Indica incluso que las heces pueden tener un diámetro prominente y provocar pequeñas fisuras.
señala expresamente que cuando la penetración no es tan reiterativa como en los casos de las personas de una distinta orientación sexual, generalmente no dejará secuelas, ya que no habrá deformación del orificio anal y por lo tanto será muy difícil descartar si hubo o no penetración por un plumón, considerando el diámetro y la superficie pequeña que puede introducirse en la zona anal. Y si hubo una fisura, esta cicatrizará a la semana o 2, por lo que transcurrido 2 o 3 años es difícil aseverar si hubo o no penetración, porque ni siquiera habrán señales de cicatrización. Algo similar nos señaló el perito Mario Quintana, quien señaló que era posible que la víctima no tuviese lesiones al momento del examen anal, porque el plumón es un objeto blando, porque han pasado más de 3 años y además porque el estrés puede provocar una relajación de los esfínteres. Y estos 3 puntos son esenciales para mostrar que después de 3 años no queda ningún solo rastro. Por otro lado, la defensa, con el objeto claro o evidente de debatir la existencia de este segundo delito, trajo estrados al doctor Luis Rabanal, quien es médico cirujano sin ninguna especialidad en medicina forense, ginecología o proctología, y quien ha basado gran parte de su conocida trayectoria e investigación académica en el ámbito de la tanatología, pero no en las materias que son debate en este juicio. El doctor Rabanal señaló que lo más relevante era el examen genital y proctológico. Y en esa descripción que aportó en su concepto, el examen aportó información relevante que da cuenta de un supuesto estado de indemnidad de toda la zona anal y perianal de la víctima. Indica que no se constató ningún tipo de lesiones recientes o antiguas. Y en lo relativo a las lesiones antiguas, aclara que se refiere a cicatrices que quedan cuando ha habido una penetración anal, ya que son lesiones de carácter perpetuo, porque implican la penetración forzada y el desgarro de los esfínteres anales, que son estructuras musculares que no se reintegran completamente. Señala que, por lo tanto, comparte la conclusión que emite el doctor Rosmanitz, que no existen signos que acrediten o sustenten la existencia de una penetración, ya que no hay signos de trauma. Pues bien, las conclusiones a las que arriba el doctor Rabanal adolecen, en nuestra opinión, de diversos errores metodológicos que en definitiva tuvieron por objeto confundir y sembrar una evidente duda en el tribunal. En primer lugar, no es cierto lo que señaló el doctor Rabanal en cuanto a la conclusión del informe sexológico. El doctor Rosmanitz no indica que no existan signos que acreditan o permitan sustentar la existencia de penetración. Lo que dice simplemente es que a nivel genital y anal la persona examinada no presenta lesiones traumáticas visibles. Y este matiz es muy importante, porque a quien corresponde efectuar la valoración de la existencia o no de penetración y por lo tanto la existencia del delito es al juzgador y no al médico, por muy experto que sea. Esto recogido, es recogido expresamente en la norma técnica para la atención de víctimas de violencia sexual del Servicio Médico Legal en su página 69. Cuando habla de las conclusiones del informe médico legal, indica que el profesional debe describir las lesiones, realizar un pronóstico médico legal de las mismas en cuanto a la curación de estas y si las lesiones tienen concordancia con el relato de la víctima. Y señala textualmente, el médico no afirma el delito ni lo califica, pero su descripción forense deberá dar una orientación al respecto. Este documento quedará a disposición del tribunal si lo estiman pertinente. Este documento resulta relevante, considerando que el doctor Rabanal lo citó en este juicio oral, junto con el estudio de la doctora Joyce Adams, para afirmar algo que ciertamente nunca indicó en su informe y que por lo tanto no quedó por escrito, y que dice con relación con su afirmación o conclusión de que cuando ha existido penetración anal siempre deben existir lesiones, aunque sean cicatriciales, ya que estas lesiones son perpetuas. Y aquí pasamos al segundo punto. Esta aseveración que, reitero, por alguna desconocida razón, el doctor no consignó por escrito,
desconoce todos los conocimientos científicamente afianzados en la materia, que indican que lo esperable es no encontrar hallazgos anormales en una evaluación pericial sexológica, sin importar la edad de la víctima ni la fecha de los hechos, lo que puede deberse a diversos factores, como, en primer lugar, una evaluación tardía. Y se califica una evaluación tardía cuando han transcurrido más de 72 horas de la agresión. En segundo lugar, porque la mayoría de los hechos no implican el uso de la fuerza física, el uso de lubricantes por parte del autor, que el tejido genital y anal es elástico, lo que permite penetraciones totales o parciales sin que existan desgarros, que las lesiones sanan muy rápidamente y de manera completa, sin dejar cicatrices. Y además, es posible también que se den estos supuestos cuando hay falta de experiencia en el examinador. Estos conocimientos científicamente afianzados se encuentran contenidos en diversos documentos científicos, entre ellos el documento o el estudio que mencionó el doctor Rabanal de la doctora Joyce Adams, denominado Interpretation of Medical Findings in Suspected Child Sexual Abuse, an update for 2018. Es decir, la interpretación de hallazgos clínicos, hallazgos médicos en esos niños con sospechas de abuso sexual. Una actualización al año 2018, que quedará también a disposición de ustedes. Este estudio fue realizado por 3 pediatras americanas, expertas en la materia y encabezadas por la doctora Adams, quienes actualizaron los lineamientos para la evaluación médica de niños, niñas y adolescentes, guía que es reconocida por la Academia Americana de Pediatría y marco de consulta obligatoria a nivel internacional. Y cabe señalar que esta actualización del año 2018 tuvo consensos médicos que consideraron la opinión de expertos de 90 médicos de países tan diversos como Estados Unidos, Noruega o Arabia Saudita. Pues bien, en este estudio de la doctora Joyce Adams, en ninguna parte asevera o indica lo aseverado por el doctor Rabanal en cuanto a la supuesta perpetuidad de las lesiones anales. Es más, en el resumen de dicho documento se señala textualmente, y una interpretación libre, la mayoría de los niños sexualmente abusados no tendrán señales de daño genital o anal. Recientes estudios reportan que solo el 2,2% de las niñas sexualmente abusadas examinadas en casos no agudos, esto es, una vez transcurridas 72 horas de la agresión, han sido diagnosticadas con hallazgos físicos. En tanto, en los casos agudos, la prevalencia de lesiones sube a un 21,4%. Ese es el margen del cual ha sido estudiado, el margen, el tope, 21,4%. Estos lineamientos del estudio de la doctora Joyce Adams fueron parte de la creación de la norma técnica para la atención de víctimas de violencia sexual del año 2016 y su actualización reciente del año 2019 del Servicio Médico Legal en conjunto con la UNICEF, la Fiscalía, el Ministerio de Salud. Y es relevante porque tanto el estudio de la doctora Adams como la guía del Servicio Médico Legal fueron citadas por el perito, quien señaló conocerla, aunque no las conocía de memoria, y esto es particularmente grave porque ninguno de los dos documentos que se mencionan menciona siquiera el asunto de la perpetuidad de las lesiones anales. Y ello en el fondo denota un desconocimiento profundo del perito sobre las materias que dice dominar. Pues bien, la página 38 de las normas del Servicio Médico Legal, cuando se refiere al examen médico legal sexológico, señala en forma textual: en los casos de agresiones sexuales crónicas, la consulta tardía, más de 4 días después de la agresión, generalmente semanas, o cuando existe la sospecha de que un niño o niña adolescente ha sido víctima de violencia sexual, lo esperable es que el examen físico sea normal. Se insiste en la concordancia que debe existir entre el relato de la agresión sexual antigua y la ausencia de lesiones al examen. Dicha guía
Además, reconoce la tabla de interpretación de hallazgos físicos que hace el estudio de la doctora Adams y que clasifica los hallazgos físicos a un examen sexológico como en hallazgos físicos normales, esto es que ni confirman ni descartan la presencia de una agresión sexual, a hallazgos comúnmente causados por condiciones médicas y que suelen confundirse con una agresión sexual, hallazgos indeterminados, hallazgos de lesiones con etiología confirmada, esto es, enfermedades con un origen de transmisión sexual, y hallazgos diagnósticos de trauma o de contacto sexual. Cabe preguntarse entonces si el doctor Rabanal cita como apoyo en sus conclusiones estos dos estudios, ¿de dónde sacó esta conclusión que no está contenida en los estudios y que tampoco incluyó por escrito en su peritaje? Lo cierto es que creemos que en base a estos antecedentes expuestos anteriormente, la declaración del señor Rabanal debe ser valorada por el tribunal como sesgada y carente de los conocimientos del tema en cuestión y por lo tanto desechados. Punto número 7. Situación de incapacidad de oponerse de la víctima. Como consideración previa, es necesario señalar que esta circunstancia fue introducida en el año 2010 con el objeto de eliminar expresamente la expresión resistencia, que era entendida en forma casi unánime por la doctrina y jurisprudencia como una resistencia física a la agresión del imputado. Y de esta manera se buscaba incorporar otras formas de comisión distintas al empleo de fuerza física en contra de las víctimas. En el caso de la doctrina, la gran mayoría de los autores nacionales se pronuncia sobre la redacción actual de este artículo y establecen que sí es posible subsumir situaciones de incapacidad de orden psicológico-psíquico como la acomodación al abuso o el sometimiento psicológico. Y relacionado con ello, debemos tener en cuenta lo señalado por la perito del CABAS al momento de describir la personalidad de la víctima, que señala que no tiende a la confrontación. Él da cuenta de situaciones de la vida cotidiana que han sido injustas para él y sin embargo permanece o evade esas situaciones conflictivas. No se enfrenta y le cuesta defenderse. El testigo José Ramón Lizana se refirió a este punto de la siguiente manera: la víctima era de una persona de carácter débil. Y la víctima misma lo explicó con sus propias palabras cuando señaló que la vez que trató de reaccionar frente a las agresiones del acusado, este lo agredió con más fuerza y lo amenazó con perder su trabajo. Y señala que él necesitaba trabajar, iba a perder su casa y su mujer estaba enferma. En cuanto a la incapacidad psicológica de la víctima de oponerse, tiene orígenes a nuestro juicio en diversos factores. El primero, el miedo que llegó a sentir la víctima hacia el imputado lo inmovilizaba. Inconscientemente, este miedo tenía sus raíces en la infancia de la víctima, quien señaló que sentía mucho miedo por el imputado ya que le recordaba a su padre. Y le recordaba a su padre por dos razones. En primer lugar, porque cuando se volvía loco lo golpeaba y lo agredía, le pegaba correazos, y lo que le producía un miedo extremo. Y además le recordaba porque su padre fue carabinero, situación que también lo unía con el imputado La Rosa. Esta incapacidad para oponerse no solamente afectaba a la víctima, sino que a todo el entorno laboral, atendida a la personalidad dominante y avasalladora del imputado, quien con un desprecio hacia la dignidad de la víctima y también del resto de los trabajadores que tenían que presenciar los actos de violencia verbal, física y sexual frente a otras personas. Así relata la víctima que las personas que veían las agresiones, si no se reían o hacían gestos para que él se sintiera feliz, los llamaba y les gritaba y les decía: si querés, pasás vos. La perito Gabriela Muñoz del CABAS describe el estado psicológico de la víctima al momento de vivir los hechos abusivos y señala que principalmente vivió en un estado de paralización, de shock, de dificultad para hacer frente a este tipo de situaciones, lo que da cuenta de un sometimiento. También se puede ver en la propia percepción de la víctima, el acusado dominaba todo. Esto es explicado por el psicólogo del Servicio Médico Legal Omar Gutiérrez, quien señaló que la imposibilidad de salir del entorno abusivo ha sido investigado.
explicando que cuando el sujeto o la víctima vive situaciones de violencia sistemática, la persona pierde la capacidad de responder, viene la desesperanza, es decir, sentir de que haga esto o aquello, nada va a cambiar. Y esto no tiene que ver con que a la víctima le guste o no la situación que está ocurriendo, sino que solamente no sabe cómo responder y por eso se mantienen las dinámicas abusivas. Entonces, cuando un sujeto se encuentra en una situación tan aterradora, se responde con este bloqueo, con un no saber responder. A lo cual, de acuerdo a su testimonio, había que sumar la situación de su trabajo, que probablemente detrás de él había una familia que sostener y que habían, por lo tanto, otros elementos detrás. Y en ese sentido señala que el sujeto se anula y básicamente su objetivo es sobrevivir, que por lo tanto opera acá un mecanismo de sobrevivencia. En cuanto a la situación económica y familiar, la víctima es una persona trabajadora que con su esfuerzo y el de su cónyuge formaron un hogar sólido junto a sus 2 hijos. La mayor estudiante de educación media y el menor estudiante de educación básica. Sin embargo, su situación económica se vio desmejorada, dado que tuvo una fractura en la clavícula que lo mantuvo cesante por más de 6 meses, lo que generó un fuerte atraso en el cumplimiento de sus obligaciones con casas comerciales, bancos y especialmente en el pago de los dividendos de su casa, que ascendían alrededor de 300.000 pesos mensuales. A esta situación económica previa, la víctima la arrastró a la empresa Don Hugo, lugar donde recibía una remuneración de 550.000 pesos líquidos mensuales, lo que unido a la remuneración de su cónyuge de 450.000 pesos mensuales, daba un total de 1 millón de pesos como ingreso total familiar, lo que, de acuerdo a lo que describió la perito Carol Fontena, era completamente insuficiente para cubrir los gastos de la familia. Tan grave fue esta situación que estuvieron en un proceso de demanda del crédito hipotecario que puso en riesgo la situación de su vivienda, lo que llevó a la víctima incluso a pedirle un préstamo a la empresa Don Hugo de 3 millones de pesos y finalmente debieron vender una propiedad que tenían a un precio muy inferior al de mercado, con el objeto precisamente de detener el embargo y el remate de su propiedad. La situación económica familiar además se vio perjudicada porque a comienzos del 2012 se detectó un tumor a su cónyuge que debió ser operado y que implicó el gasto de aproximadamente 1 millón de pesos en una clínica. Tal como lo dijo la perito Carol Fontena, la familia mantenía año a año un déficit para solventar sus gastos familiares de aproximadamente 2.700.000 pesos en 2012, 3.400.000 pesos en 2013, 2.900.000 pesos en 2014 y 2 millones de pesos en 2015. Todo esto condicionaba fuertemente a la víctima, quien en caso de perder su trabajo, dejaba a su familia solamente con el ingreso de su cónyuge, lo que era totalmente insuficiente, como ya señalé, para cubrir los gastos y las deudas de arrastre. Y esto es importante porque la necesidad de la víctima de proveer las necesidades de la familia era no solamente una realidad objetiva que puede vivir cualquier familia, sino para él mismo y de acuerdo a su estructura de personalidad, era un imperativo ético y moral. Y en este punto es donde encontramos a nuestro juicio una de las expresiones más reveladoras de la estructura de personalidad de la víctima y que la dijo en esta misma audiencia. No le podía fallar a nadie, ni en el trabajo ni en la familia. Ello es corroborado por el psiquiatra Rodrigo Dresner, quien describió a la víctima como una persona con rasgos arancásticos y obsesivos, señalando que las personas con este tipo de personalidad son personas muy disciplinadas o estructuradas, muy apegadas al orden, muy responsables, señalando que hay una máxima en la psiquiatría que anteponen el deber al placer. En cuanto a todos estos contundentes antecedentes que ya acreditan, a nuestro juicio, los hechos de la acusación, debemos añadir elementos que dan cuenta del contexto, de la veracidad del testimonio y de las consideraciones culturales que rodean este caso. En cuanto a la develación, tal como lo dijo la víctima, todo el sufrimiento que tuvo que soportar
nunca fue capaz de compartirlo con nadie, ni siquiera con sus seres queridos. Se lo iba a guardar para sí, iba a morir con ellos, pero no pudo. Esta misma actitud tuvo frente a sus compañeros de trabajo, quienes le preguntaron acerca de qué es lo que le pasaba y no decía nada, porque la vergüenza era demasiada. Este comportamiento fue descrito por la perito del CABAS como un rasgo de personalidad. Señala que es una persona que mantiene en reserva su mundo interno, evitando todo tipo de conflictos a nivel interpersonal, incluso cuando ello pueda perjudicarlo. Una vez que la víctima logró renunciar a la empresa Don Hugo, vivió un repunte en su vida. Pensó que la vida le había cambiado. Sin embargo, las secuelas de los hechos vividos se manifestaron hacia finales del año 2016. Así lo dijo la víctima, cerca de las fiestas de fin de año, porque le recordó que se acercaba su cumpleaños y nuevamente vino el recuerdo intrusivo del evento ocurrido en el 2014 durante su cumpleaños. Señala que se sintió mal y que tuvo que consultar con un psicólogo. Y fue durante el tratamiento con el psicólogo Rodrigo Soto que la víctima por fin pudo develar los hechos, indicando que habían cosas que había olvidado o que había querido olvidar. Y después el psicólogo le señaló que aquí había un delito y que había que denunciarlo. Y él se negó, porque no era capaz de decírselo a su familia, que le daba vergüenza. Y el psicólogo le dijo que lo iba a ayudar, generando una reunión con la familia y contándoles parcialmente lo que había ocurrido al interior de la empresa Don Hugo. Y fue gracias a esta terapia recibida que la víctima fue capaz de comprender que había sido víctima de abusos sexuales y que era necesario efectuar la denuncia en el Ministerio Público. Tema que no es fácil para un hombre adulto, como señaló el doctor Dresner, ya que existen barreras de género que limitan a los hombres a denunciar. En cuanto a la ausencia de ganancias secundarias para la víctima en cuanto a la realización de esta denuncia, no existió por su parte ninguna ganancia secundaria al momento de realizar la denuncia en contra del acusado. Nunca tuvo la intención acusatoria ni al momento de encontrarse en el interior de la empresa ni después de estos hechos, lo que queda reflejado que nunca lo contó que nadie se enteró de su propia boca de estos hechos hasta el día de hoy, hasta el día de este juicio. Por el contrario, siempre quiso salir adelante y llevarse estos hechos hasta la tumba. Pero estos recuerdos y estas vivencias no lo abandonaron y le persiguieron y se manifestaron en recuerdos intrusivos, crisis de pánico, lo que lo llevó a consultar y en definitiva como tomar conciencia y dar un significado de que había sido víctima de un actuar doloso, sistemático y reiterado por parte del acusado, que lo afectó en su dignidad y humanidad. A esta conclusión llegó la perito del CABAS, quien señaló que durante la evaluación pericial se plantearon hipótesis alternativas, como era el falseamiento de su testimonio con el objeto de alguna ganancia secundaria o la animadversión en contra del imputado por un tema laboral u otro. Esas hipótesis fueron descartadas, principalmente porque el funcionamiento psicológico del peritado no es consistente con una acusación falsa como esta, donde tanto él como su familia se tenga que exponer a una situación tal como el funcionamiento del sistema judicial, en busca de una ganancia secundaria que tampoco se identifica de acuerdo al peritaje. No se detectaron influencias externas ni se identificaron tampoco personas que pudiesen haber sugestionado al evaluado para que contamine su testimonio. Y en cuanto a las consecuencias que provocaron los hechos en la víctima, tal como lo señaló el doctor Rodrigo Dresner, estos hechos provocaron un quiebre biográfico en la vida de la víctima, quien nunca más volvió a ser el mismo de antes. Se volvió una persona más irritable, le costó controlarse en su casa, tuvo problemas en su vida conyugal, se vio alejado de su familia ampliada, le costaba estar en lugares cerrados, sentía angustia. Y ello a nivel vivencial puede apreciarse en dos pequeños detalles que señaló la víctima en este juicio. El primero, en relación al episodio ocurrido a propósito de su cumpleaños en 2014, fue tan doloroso que nunca más celebró su cumpleaños.
El segundo es que en relación al episodio de la introducción del plumón en el ano, fue tan humillante que cuando se da cuenta que su ropa interior, sus calzoncillos quedaron marcados y que eran de color blanco, nunca más se pudo poner ropa interior blanca, los odiaba. Esto fue corroborado por la esposa de la víctima en este juicio, quien señaló que su esposo tenía como fobia hacia la ropa interior blanca y que hasta el día de hoy no sabe por qué. En cuanto a la necesidad de superar estereotipos y barreras que nos imponen los roles de género, cuando iniciamos este juicio, les indicamos que probablemente, sé que me queda poco tiempo, puede terminar, les indicamos que probablemente el desafío más importante de este juicio decía relación con la necesidad de deshacernos de los estereotipos que por años los roles de los géneros nos han impuesto y abandonar conceptos superados acerca de la masculinidad. Y así responder la pregunta que probablemente muchos nos hicimos cuando conocimos de estos hechos, que cómo era posible que un hombre adulto, padre de familia, hubiese sido víctima de estos abusos reiterados y sistemáticos en el tiempo sin resistirse y manteniendo la dinámica abusiva durante años. Lo que prometimos que daríamos una respuesta a esta pregunta y creo que lo hemos hecho satisfactoriamente. El doctor Dresner nos indicó que los datos de agresiones sexuales entregados por la Organización Mundial de la Salud prácticamente no existen denuncias de víctimas varones, como si no ocurrieran cuando en realidad sí existen. Señala que hay barreras de orden cultural y de género, de vergüenza de un hombre que va a denunciar, cómo lo va a contar, a quién le va a contar, ¿le van a creer? Por su parte, el perito Omar Gutiérrez señaló que las denuncias de violencia sexual realizadas por hombres no son tan frecuentes, ya que es evidente que y que no son una estadística significativa porque la mayoría de estas agresiones sí las sufren las mujeres. Sin embargo, existe un porcentaje menor que corresponde a hombres y que tienen que ver con la dificultad que sienten para denunciar y que puede haber un tiempo prolongado de latencia que se llama, que incluso está estudiado de 10 a 30 años para que los hombres puedan hacer denuncias. Como puede pasar, por ejemplo, y que ha pasado y que lo hemos visto en hechos notorios y públicos en este país respecto de los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica. Esto también está recogido en la Guía de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Servicio Médico Legal que ya mencionamos, que indica que, al igual que las mujeres, los hombres sufren de consecuencias físicas y psicosociales cuando son víctimas de violencia sexual. Y en ese sentido, los hombres suelen tener mayores barreras de acceso a los servicios de salud y de justicia. Muchas de estas impuestas por las estructuras psicosociales que ejercen presión sobre los hombres, jóvenes y niños, lo cual se puede expresar, por ejemplo, en la renuncia o bien negación a aceptar que fueron víctimas de un ataque sexual, o bien por temor a la burla o a la discriminación en los servicios públicos. Y en un juicio oral donde la principal alegación del acusado es que estos hechos se trataban de juegos de hombres, todos estos factores entran a jugar. Y creemos que el mensaje que puede dar este tribunal es muy potente al respecto. El mensaje de decir que la violencia sexual puede afectar a cualquier persona, no importando su género. Y que en este caso, todas las barreras culturales, sociales y judiciales, por cierto, que tuvo que pasar la víctima, no fueron en vano. Y la única señal posible atendida a la contundente prueba que creemos que hemos exhibido es dictando una sentencia condenatoria, que es lo que se solicitamos. Gracias, señora fiscal. Estuvo dentro de tiempo. Deme un segundo. Ya, vamos a hacer un receso de 3 minutos y retomamos la audiencia.